Objetivos de la contabilidad financiera. La contabilidad financiera es un medio a través del cual diversos interesados pueden medir, evaluar y seguir en progreso, estancamiento o retroceso en la situación financiera de las entidades. A partir de la lectura de los datos económicos y financieros de la naturaleza cuantitativa, recolectados, transformados y resumidos en informes denominados en estados financieros, los cuales en función de su utilidad y contabilidad permiten tomar decisiones relacionadas con dichas empresas. Estructura de las normas de información financiera vigente a partir del 1 de enero del 2006 al normar las necesidades de los usuarios y los objetivos de información financiera. Menciona que los objetivos de la información financiera derivan principalmente de las necesidades del usuario. Por tanto, la información financiera que la contabilidad produce se integra por información cuantitativa expresada en unidades monetarias e información cualitativa que muestre la posición y el desempeño de una entidad, teniendo como objetivo esencial ser útil al usuario en la toma de decisiones económicas. La necesidad de los usuarios. Para concretar los objetivos de los estados financieros se requiere que conozcamos quiénes son los usuarios que demandan la información financiera y cuáles son sus necesidades. Es preciso que los administradores brinden información respecto a la manera en que han manejado los recursos de los propietarios para alcanzar los objetivos de la rentabilidad, solvencia, liquidez, crecimiento y etc. de la entidad económica. Sustentando en lo anterior, se puede afirmar que la actividad económica que participan las entidades con fines lucrativos y no lucrativos es el punto de partida lógico para identificar las necesidades de los usuarios, ya que la actividad económica se concreta con el intercambio de recursos, bienes o servicios y derechos o obligaciones apropiados para tales negocios. La NIF A-3 propone que la clasificación de los usuarios de información se muestran a continuación. Organismos reguladores, organismos de supervisión y vigilancia corporativos de intercambio o extremos, unidades gubernamentales, administradores, empleados, clientes y beneficiarios y otros usuarios, contribuyentes, proveedores, acreedores, accionistas o dueños o patrocinadores. Marco conceptual y evolución de los principios de la contabilidad, generalmente aceptados en las normas de información financiera. Teoría contable. La elaboración de los principios de contabilidad y de las normas de información financiera en su aspecto teórico parte del proceso que se muestra en la figura siguiente. Abstracción, supuestos, deducción y conclusiones. En este proceso teórico toma los acontecimientos del mundo de los negocios y con base en una serie de abstracciones plantean ciertos supuestos que son juzgados a la luz del método deductivo para obtener deducciones. Finalmente, estas les permitirá arribar a una conclusión de lo que debería ser la contabilidad o lo que deberían ser los contadores. Práctica contable. Del desarrollo de la práctica parte del proceso diferente como la muestra la siguiente figura. Problemas, procedimientos, inducción, generalización. En los contadores se enfrentan a distintos problemas, algunos nuevos o que no han sido tratados por la teoría, pero que de igual manera deben resolver. A este reto, los contadores diseñan procedimientos adecuados para solucionar esos problemas que, al presentarse de nuevo y volverse a satisfacer de igual manera, hacen la solución propuesta tome un carácter de procedimiento, el cual difunden entre otros contadores y empresas. En ese momento, con base en la lógica establecida por el método inductivo, se obtienen generalizaciones de la práctica contable. Así se puede afirmar que la contabilidad práctica es lo que hacen los contadores. La evolución de la teoría contable ha proporcionado tres instrumentos de gran ayuda para formular los principios de la contabilidad y las normas de información financiera: un marco conceptual que permite organizar y coordinar las ideas, teoría y la práctica contables, con miras al logro de entendimiento más sencillo de doctrina contable.
2. Un conjunto de criterios permite evaluar la aplicación coherente de los conceptos teóricos en la vida práctica. 3. Las bases y lineamientos para resolver nuevos problemas y retos a los que se enfrenta la profesión. La importancia de la NIF radica en que sistematiza y estructura las teorías contables, establece los límites y condiciones de operaciones de contabilidad, sirve de marco regulador para emisión de estados financieros, hace más eficiente el proceso de elaboración y presentación de la información financiera, evita y reduce la discrepancia de criterios que pueden generar diferencias sustanciales de información. Norma de información financiera conceptuales o marco conceptual. Según el documento de auscultación, las normas de información financiera conceptuales o marcos conceptual construyen de piedra angular del desarrollo de las normas particulares que tratan sobre uno de los conceptos específicos que integran los estados financieros. Estos conceptos básicos de la teoría de la contabilidad financiera son la base de partir de cual es elaborada las normas de información financiera particulares. Elementos que integran la norma de información financiera conceptuales o marcos conceptual. Postulado básico, necesidades del usuario y objetivos de estados financieros, características cualitativas de los estados financieros, elementos básicos de los estados financieros, reconocimiento y evaluación de los elementos de los estados financieros, presentación y revelación en los estados financieros, establecimiento de las bases para aplicación de normas suplementarias. Postulados básicos. Los postulados básicos son la piedra angular sobre lo que se descansa el ejercicio profesional de la contaduría pública. Su conocimiento y comprensión permitirá fundamentar los registros y la información financiera que se presenta a los usuarios. Definición. La NIF A-1, estructura de las normas de información financiera, define los postulados como los postulados básicos son fundamentos que configuran el sistema de información contable y rigen el ambiente bajo el cual debe operar. Por tanto, tiene influencia en todas las fases que comprende dicho sistema contable. Esto es, índice de la identificación, análisis de interpretación, captación, procedimiento y finalmente en el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que llevan a cabo que afecten económicamente a una entidad. Los postulados básicos de la contabilidad financiera permiten vincular el sistema de información contable con el entorno que opera, lo cual produce una mejor comprensión del ambiente en el que se desenvuelve la práctica contable. El CID de la SINIF como emisor de las normas de información financiera, el contador público como preparador de la información financiera y al usuario de la información financiera. Estos postulados básicos son uso general y de acuerdo con el orden lógico nos permite identificar cuáles son las relaciones del ente económico y sus eventos. A continuación se mencionan de manera breve. Sustancia económica. Postulado que obliga a la captación de la esencia económica. Identidad económica. Postulado que identifica y delimita el ente económico. Negocio en marcha. Postulado que asume la continuidad de la identidad económica. Devegación contable. Postulados que establecen las bases para el reconocimiento de la operación en eventos que afectan económicamente la entidad. Sustancia económica. La sustancia económica debe prevalecer en la delimitación y operación del sistema de información contable. Por tanto, para lograr prevalencia de la situación económica sobre la forma legal, el sistema contable debe diseñar de tal forma que sea capaz de captar la esencia en cualquier operación, transacción, transformación interna o evento que afecte económicamente a la entidad emisora de la información financiera. Identidad económica. Este postulado tiene como objetivo determinar al sujeto de la contabilidad, es decir, el ente económico que realiza las entidades de negocio y que con consecuencia y necesariamente debe llevar una contabilidad, así como marcar perfectamente la diferencia entre la personalidad jurídica de la empresa y de los de sus socios propietarios, para presentar información financiera útil de una sola entidad económica que es diferente de otras entidades.
Negocio en marcha. El postulado que supone que la continuidad de la entidad económica es el negocio en la marcha, que se define así. La entidad económica se presume en existencia permanente dentro de un horizonte de tiempo ilimitado, salvo prueba lo contrario, por lo que las cifras en el sistema de información contable representan valores sistemáticamente obtenidos con la base en la NIF. En tanto prevalece dichas condiciones, no deben determinarse valores estimados provenientes de los depósitos o liquidación de conjuntos de activos netos de la entidad. Divagación contable. El postulado básico de la divagación contable contenido de la NIF A-2 establece que los efectos derivados de la transacción que lleva a cabo la entidad económica con otras entidades, las transacciones internas y otros eventos que le afectan económicamente deben reconocer en su totalidad el momento que ocurre, independientemente de la fecha que se considere realizado para fines contables.